Gloria al Señor, poderoso nuestro Padre Celestial, que nos ha dado la bendición de seguir adelante. Pues tenemos esta semana de bendición a nuestras vidas, semana de ayuno y oración. Vamos dando inicio este nuevo día lunes. Esperamos en la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo que se gocen, que se alimenten cada uno de aquellos que se va a conectar a través de Facebook, que se va a alimentar a través de YouTube. Que el Señor bendiga sus vidas y esté con cada uno de ustedes y sus familias, bendiciendo sus hogares, ya que desde sus casas, de sus trabajos, en el camino van a escuchar esta palabra de poder. Que Dios bendiga cada vida presente en el nombre de Cristo. El tema de esta mañana trae como nombre Progresemos espiritualmente. Y vamos a ir a Ezequiel 47 del 1 al 12. Ezequiel 47 del 1 al 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otro 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otro 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Palabra de Dios. Buen Padre que estás en los cielos, en tu trono celestial, venimos ante tu santa presencia en esta mañana, clamándote y pidiéndote que en tu gran misericordia seas tú, Señor de la gloria, hablando a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios bendito y poderoso, te clamamos y te pedimos en esta mañana. Seas tú hablándonos, Señor, compartiendo esta palabra de vida para la gloria de tu nombre.
En Cristo Jesús lo pedimos y en Cristo Jesús lo recibimos. Amén. Y amén. La palabra del Señor nos dice que progresemos espiritualmente en esta mañana. Cuando Él nos habla y nos dice que progresemos espiritualmente, es porque Él sabe que estamos faltos de conocimiento de su palabra. Y por eso la palabra del Señor nos dice que su pueblo carece de conocimiento. Carece de conocimiento porque no nos damos el tiempo para escudriñar las Escrituras. Carece de conocimiento porque muchos no queremos ni siquiera escuchar esa palabra de poder, esa palabra de vida, esa palabra que es lo único que nos va a alimentar y nos va a sostener en el mundo en el que vivimos. Y nos va a dar como prioridades conforme a nuestro crecimiento espiritual, grandes bendiciones, especialmente el del gozo y de la paz en los momentos de dolor, de tristeza y de angustia, y aún en los momentos de duelo. Es lo único que nos va a poder sostener firmes, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es la única que puede ayudarte a ti y a mí a que seamos fuertes en el momento que más necesitamos. Amén. Nadie más puede ayudarnos. No hay consuelo muchas veces para el momento que tú estás viviendo. No hay consuelo porque las palabras sobran muchas veces. Y sobran palabras que las dicen por decirlas, no porque vengan del corazón. Y son palabras que nosotros muchas veces las escuchamos, pero el dolor es tan grande, la desesperanza es tan grande, que no ponemos ni oído atento a lo que nos dicen. O sea, que se vuelven momentos en el que nuestra mente y nuestro sentir está tan confundido que las palabras que nos digan salen sobrando. Pero sin embargo, cuando nosotros buscamos el crecer espiritualmente y estar firmes en los caminos santos de nuestro Salvador Jesucristo, eso sí nos va a ayudar a sostenernos. Eso sí nos va a dar gozo y nos va a dar paz. Eso sí va a permitir que usted y yo no desmayemos. Y levantemos nuestro rostro, mostrando que ese Dios tan grande y poderoso está con nosotros para fortalecer nuestra vida, por muy duros que sean los momentos. Por eso el Señor nos dice: progresemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla en el versículo 1 y nos dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Por qué? Porque Él es agua de vida. Y el agua nos muestra el Espíritu de Dios. Por eso Él es agua de vida. Agua que alimenta, agua que limpia, agua que purifica, agua que transforma, agua que edifica, agua que alimenta, que fortalece, porque Él es todopoderoso. Por eso la palabra del Señor nos habla que Él es agua de vida. Y cuando Él nos habla que Él es agua de vida, mire, nosotros nos vamos a dar cuenta aquí, en la palabra del Señor. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer Joel 3:18.
¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los callados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán agua, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. ¿Por qué? Porque Él nos da promesas abundantes a cada uno de aquellos que crecemos espiritualmente. Nos da promesas abundantes y nos da agua de vida, como lo habla la palabra del Señor en Zacarías. Miren, dice la palabra del Señor en Zacarías 14:8. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. ¿Por qué motivo? Porque Él es agua de vida y porque el evangelio tiene que ser universal en todo el mundo. Y va a ser universal en verano, como lo habla Mateo 24:32. Mire lo que nos dice Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Verdad? Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso y Él nos dice que Él es agua de vida. Por eso la palabra del Señor nos habla claramente en Isaías 55:12. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías 55:12. La palabra del Señor es bien clara. Y yo quiero que usted y yo nos alimentemos grandemente de esta palabra. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Porque habrá paz, porque habrá gozo espiritual cuando sea el regreso de los judíos. Pero cuando sea el regreso de los judíos a la Nueva Jerusalén, allí vamos a ir también aquellos que éramos incircuncisos, aquellos a los que el Señor no había venido y que en su gran misericordia nos ha dado el privilegio de ser parte de su cuerpo. Pero para recibir eso tenemos que crecer, progresar espiritualmente. No mantenernos en la misma silla. No ser los mismos cristianitos que cuando llegamos. Que éramos unos bebés. El bebé cuando nace no puede valerse por él mismo. Es necesario darle de comer, cambiarlo, limpiarlo. Y conforme va creciendo, se le van enseñando muchas cosas. Así es el cristiano cuando se convierte a Cristo. Lastimosamente la altivez y la grandeza que hay dentro de nuestra carne es llegando y ya queremos ser profetas. Es llegando y ya queremos ser pastores. Es llegando y ya queremos nosotros tener todos los dones del Espíritu Santo. Debe de haber un progreso espiritual en cada uno de nosotros para poder recibir.
Por eso la palabra del Señor nos habla de las promesas de abundancia que el Señor nos permite, ¿verdad? Que son agua de vida, como lo dice Zacarías 14:8. Son bendiciones temporales espirituales, como lo habla San Mateo 6:33. Y Él nos habla de su gracia, ¿verdad? De la gracia de Dios, que es vino nuevo, como lo habla San Mateo 9:17. Mire lo que nos dice San Mateo 9:17. La palabra del Señor es bien clara. Mire. Y dice San Mateo 9:17. Y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y él respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Porque para él nada era imposible, ¿verdad? Pero dice que sus discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Pero él dice a través de su palabra que todas las cosas que hizo él en la tierra, nosotros como sus hijos las podemos hacer. Y aún hasta cosas más grandes, dice su palabra. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver cuán grande es la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios es capacitadora, como nos lo habla el Evangelio de San Lucas 10:19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en San Lucas 10:19? Mire lo que nos dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea que Él, en su gran misericordia, en su gracia derramada, Él le ha dado autoridad a usted y a mí para echar fuera demonios. Pero ¿cómo vamos a echar fuera demonios si nuestro crecimiento espiritual está detenido? Nuestro crecimiento espiritual es pobre porque no viene al culto, no viene a la oración, pone todo primero antes del Señor. Hay ayuno y oración y usted no viene porque hay cosas más importantes. Todo tiene su tiempo, dice el Señor. Pero el tiempo de Él es el tiempo de Él, y el tiempo de Él no lo podemos ocupar para otra cosa, sea lo que sea. El tiempo de Él es el tiempo de Él. Pero ahora los niños ya quieren caminar de una vez, los bebés. Y así estamos los cristianos. Creemos que ya lo sabemos todo y no sabemos nada. Por eso el Señor nos dice ahora: progresemos espiritualmente. Deja de estar ya pobre espiritualmente. Ya deja de estar envuelto en pañales. Demuestra que eres hijo de Dios. Demuestra que eres una hija de Dios. ¿Y cómo lo vas a demostrar?
obedeciendo la palabra escrita, obedeciendo la palabra escrita, obedeciendo la palabra escrita. Yo voy a hacer lo que la palabra dice, no lo que yo pienso, no lo que yo quiero, no lo que yo decido, no lo que me conviene. Tenemos que demostrarle a Él ese crecimiento para poder obtener, como dice la palabra del Señor, tener la autoridad, tener esa potestad que Él da a cada uno de sus hijos. El hollar serpientes y escorpiones y tener el poder sobrenatural de poder echar toda fuerza del enemigo y no nos va a hacer daño, porque el que está con nosotros es todopoderoso, porque el que está con nosotros, para Él no hay nada imposible. Además, a ese mentiroso ya lo derrotó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él no tiene poder. Que no te engañe que tiene poder, porque no tiene. Está derrotado, él y todos los que le siguen. Pero tú aún así tiemblas, pero tú aún así tienes miedo, pero tú aún no tomas lo que el Señor te dice que debes de hacer para poder tener esa autoridad, ¿verdad? La palabra del Señor es bien clara. Y nos dice que la gracia del Señor es capacitadora. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Que la gracia del Señor es capacitadora. Que dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Verdad? Muchas veces vemos de ojo, de reojo, aquel humildito, aquella que viene con la misma falda todos los domingos, aquel que viene con la misma camisa siempre. Pero ese, dice el Señor que Él le puede dar la bendición de ponerse firme y de poder tomar la autoridad de la gracia capacitadora para poder echar fuera demonios. Y tú que vienes de traje y de corbata y con un vestido nuevo todas las semanas, nada más sos el vestido nuevo. Pero de crecimiento espiritual no hay nada. Porque ahora la moda está que, es cierto, arréglese para venir a la casa del Señor. Y usted póngase las cositas, las ropitas mejores que usted tiene para venir a la casa del Señor. Pero ahora la moda es que vamos a ir estrenando todos los domingos porque es que me van a ver las hermanas. No venimos a ver al Señor, sino a lucir. Y tal vez lo que no tenemos porque con tarjeta de crédito lo pagamos. Qué triste. No venimos a lo que venimos, a capacitarnos con esa palabra de poder, a recibir lo que el Espíritu de Dios ha preparado para que crezcamos espiritualmente, para que seamos fuertes, para que tengamos autoridad, para que nuestra fe nos sostenga.
Pero no, nos preocupa más el vestido, ¿verdad? Por eso la misma palabra del Señor nos habla y nos dice que Él da visiones proféticas, ¿verdad? Él da visiones proféticas y da la bendición que verdaderamente cada uno necesitamos. Al de hablarnos Él de que Él da visiones proféticas, vamos a ver en Daniel 8. Daniel 8:2, ¿qué nos dice? Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto un río Ulaí. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. La palabra del Señor nos habla claramente. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Visión profética, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla claro. Y nos habla de palacios. Nos habla de palacios. Y mire, en esta profecía nos habla de palacios. Por eso nosotros vamos a leer aquí en la gran misericordia de Dios, donde Él nos habla de palacios en Primera de Reyes 7:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 7:1? Mire lo que nos dice. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. El palacio de Salomón. La palabra del Señor es tan extensa, amados hermanos, que nos dice el versículo 2. Miren lo que nos dice aquí en Ezequiel 47. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de que la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra del Señor que nos habla de las puertas del templo. Y de esto nos habla en Hechos 3:2. Mire lo que nos dice la palabra en Hechos 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla de las puertas del templo. En las puertas del templo muchas veces hay mucha necesidad. Pero ahí está Él, con su poder para obrar, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor es bien clara. Es bien clara cuando nos habla y nos dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Cómo estás tú espiritualmente? ¿Cuántos años tienes de estar en la casa de Dios que tienes el agua hasta los tobillos? ¿Eres un bebé espiritual? ¿Estás recién convertido? Porque una persona recién convertida puede tener el agua del Espíritu en los pies todavía. Porque no ha crecido espiritualmente. Está escaso de conocimientos. Necesita prepararse. Necesita ser instruido a través de la palabra del Señor. Es por eso que cuando una vida recibe a Cristo como su Salvador, tiene que tener un seguimiento de enseñanza. Se le tiene que dar un tiempo prudencial. Y de acuerdo a ese primer amor, a ese interés, va a crecer espiritualmente. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Es bien clara cuando Él nos habla. Y nos habla de los codos, como lo habla en Éxodo 37:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Éxodo 37:1? Mire, vamos a leer aquí para que quedemos claros de lo que verdaderamente el Señor dice. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y midió su anchura de codo y midió y su altura de codo y midió. ¿Verdad? Así como se mide, como el arca fue medida, como el templo es medido, así usted y yo vamos a ser medidos. ¿Hasta dónde llega nuestro progreso espiritual? Es por eso que la palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Es bien clara cuando dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, porque Dios quiere que crezcas y que nos sumerjamos en el río de su Espíritu. Él no quiere que solamente metas los piecitos, que solo tengas puestos los piecitos y lo demás. Antes se te mojan el carcañal porque vas entrando como pueblo de Dios. Pero qué tristeza que tengas 10, 15, 20 años y todavía tengas el agua en los carcañales. Solo tienes el nombre que eres cristiana y que eres cristiano. Pero en conocimientos estamos bien pobres.
Por eso el Señor nos dice que Él quiere que pasemos por las aguas, ¿verdad? Él quiere que crezcamos, que nos sumerjamos en el río de su Espíritu. ¿Qué dice el versículo 4? Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Pero para que llegue el agua del Espíritu a tus rodillas, tienes que tener amor. Amor a su palabra. Amor, y tienes que tener obediencia. Porque si no tenemos obediencia, vas a leer la palabra de Dios como una novela. Vas a leer la palabra de Dios como una historia. Pero la palabra del Señor no es una novela, no es una historia. Es una realidad de poder. Es una palabra sobrenatural, poderosa, que transforma, que regenera, que limpia, que purifica, que santifica y que te lleva camino a la integridad. Aunque hombre íntegro, dice la palabra de Dios, solo Job. Yo creo que aquí en la casa de Dios no hay ningún Job. La palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Cuando dice midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Pero ya nadas tú en el río del Espíritu. Si el agua antes te ha llegado a las rodillas, pero ya crees que tú eres ministro de Dios. El agua no te llega ni a los lomos. Y ya eras profeta, evangelista, maestro, pastor. Ya te pusiste nombre solito y solita. No te ha puesto el Señor, pero tú te has puesto. Y todavía tienes el agua a la cintura. La palabra del Señor es bien clara. Y dice que debemos tener un progreso espiritual. Y de ese progreso espiritual nos lo habla en 1 de Timoteo 4:15. Vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:15. Mire lo que nos dice. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tienes que tener progreso espiritual. Tienes que tener meditación espiritual. Tienes que tener consagración espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos de que tienes que tener consagración espiritual, mire lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Claramente el Señor nos habla, ¿verdad? Él nos habla de la consagración espiritual. ¿Y qué nos dice? Que Caleb y Josué, en Números 32:12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová.
Dice que Josías y sus súbditos, en Segunda de Reyes 23:3, y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Tú estás obedeciendo al Señor? ¿Tú cumples los mandamientos que Cristo ha dejado para ti y para mí? ¿Tú estás obedeciendo al Señor en toda la palabra como Él lo pide? Dice que Judá bajó al rey Asa en Segunda de Crónicas 15:15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Habla de el apóstol Pablo en Filipenses 3:7, 8, y dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero tú quieres ganar todo, pero no al Señor. El Señor que espere. El Señor, yo tengo cosas importantes que hacer. ¿A dónde está tu crecimiento espiritual? ¿Estás en los codos? ¿Estás en los codos? ¿Estás en los talones todavía? ¿Vas llegando a las rodillas? ¡Qué tristeza! ¡Cuánta desobediencia al Señor! Por eso no crecemos espiritualmente, porque queremos hacer de nuestra vida espiritual lo que a nosotros nos parece y tomamos la dirección que nosotros queremos. Pero no es así. No es como tú decides en tu vida espiritual. Es como el Señor Jesucristo lo pide en su palabra escrita, ¿verdad? Por eso la misma palabra del Señor nos habla y nos dice que hay profecías acerca del Evangelio, como lo habla Isaías 2:3. ¿Qué nos dice Isaías 2:3? Vamos a ver qué nos dice. Mire lo que nos dice. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese tiene que ser el camino de los creyentes, la palabra de Jehová, el evangelio de salvación, la enseñanza de su palabra, porque Él es el Maestro divino, perfecto, santo, 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 tu Dios, el que tú has reconocido como tu Salvador, el que tú confesaste que le reconocías como el único Dios verdadero sobre la faz de la tierra. Pero ya no Él ya no es tu Maestro divino. Ahora quizás tú eres el maestro de Él, porque tú haces lo que tú decides, lo que tú piensas y lo que tú quieres. Por eso le muestras a Él que no has crecido espiritualmente. Allí le mostramos nosotros a nuestro Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones personales, creyendo que son buenas, pero no son buenas, que no hemos crecido espiritualmente.
porque no debemos hacer lo que nosotros decidimos, sino lo que Él nos pide. Porque Él nos manda por sendas derechas. Él nos manda por sendas derechas, como lo dice Isaías 26:7. Vamos a leer qué nos dice. Isaías 26:7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. El camino del Señor es recto. Y Él nos envía por sendas derechas, no torcidas. No tuerzas la palabra del Señor en tu mente, haciendo lo que tú quieres y te da la gana. Porque ahí le están mostrando al Señor que tus conocimientos no están bien. Que tu crecimiento espiritual está pobre. Por misericordia tienes el agua a las rodillas, porque todavía no te llega a los lomos. Nos habla la palabra del Señor del crecimiento del reino de Cristo en San Marcos 4, 31, 32. ¿Qué nos dice San Marcos 4? Mire lo que nos dice. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeñita de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Pero ya moran las ovejitas bajo tus sombras, porque ya tienes tus dones espirituales. Tú ya le mostraste al Señor que tienes el agua hasta los lomos. El Señor mira nuestro crecimiento espiritual, conforme nuestros hechos, conforme nuestro comportamiento, conforme nuestra manera de pensar. Qué triste. Hay una persona que yo conozco que es muy espiritual. Y yo pudiera decirles que sí es muy espiritual porque busca mucho del Señor. Pero cuando habla con tanta arrogancia y amargura, que la amargura se le puede oír en el tono de la voz. Le falta que progrese espiritualmente. Porque con nuestros hechos nosotros mostramos verdaderamente el lugar donde nos encontramos. Por eso la palabra del Señor nos dice que los ríos espirituales son un símbolo de bendición divina. Como lo habla Apocalipsis 1:5. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de vuestros pecados con su sangre. El amor de Dios es tan grande y nos da limpieza espiritual a través de su palabra. Si nosotros todavía tenemos amargura, grandeza y altivez en nosotros, nos falta crecimiento espiritual. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos.
La sangre de Cristo tiene poder para desechar todas esas cosas que hay en nosotros. Toda desobediencia, toda altivez, toda arrogancia, toda mentira, todo odio, todo rencor. Si no lo desechamos, porque necesitamos crecer espiritualmente. Así es. Pero Cristo es el mejor testigo que tenemos de cómo estamos ante Él. ¿Verdad? Por eso que la palabra del Señor nos habla en el versículo 6 y dice: y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Verdad? Me hizo volver por la ribera del río. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice: y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río que habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba. Y entrando en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Pero, ¿ya te llegó el agua a los lomos? ¿Ya puedes nadar en el río del Espíritu? ¿Ya puedes ir y puedes regresar en el río del Espíritu tú? ¿Ya estamos preparados nosotros para nadar en el río del Espíritu? ¿Ya progresamos espiritualmente en conocimiento? ¿O todavía necesitamos lechita? Porque si nosotros, la persona que ya puede nadar en el río del Espíritu, mire, siempre va a ser imperfecta, siempre va a cometer errores, siempre va a pecar, porque te carne. Y santo, santo, santo solo Cristo, perfecto solo Cristo, pero sí podemos crecer espiritualmente y nadar en el río del Espíritu, como lo dice la palabra del Señor. Pero podemos ir y nos quedamos allá, allá nos quedamos perdidos porque ya no encontramos el regreso. Si verdaderamente has crecido espiritualmente, tienes que ir y tienes que regresar al lugar perfecto, como lo pide la palabra del Señor. Pero estás a medias. Estamos a medias. Estamos debilitados. Hoy queremos y mañana no queremos. La desobediencia sobreabunda en nosotros. Mis amados hermanos, la obediencia es la base principal del cristiano. La obediencia es la base principal del Hijo de Dios. La obediencia es la base principal para mostrarle a ese Dios tan grande y poderoso que ha dado la vida por cada uno de nosotros, mostrándole que le amamos, porque obedecemos su palabra. Pero si no obedecemos su palabra, ¿cómo le vamos a mostrar que le amamos? La palabra es clara y nos dice, ¿verdad?, que el árbol de vida, como lo habla aquí Ezequiel 47:12, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Creceremos como Él desea que crezcamos, con frutos grandes y buenos, llenos de hojas,
seremos árboles bien plantados, no árboles que nos lleva la corriente. No árboles que medio viene un guacalito de agua y ya nos fuimos deslizando y nos fuimos. Por eso muchos hoy están en la casa de Dios y mañana ya no están. Porque la pobreza espiritual que tienen, con cualquier cosita los desmaya. O con cualquier cosita se engrandecen y se creen grandes. Y cuando vienen a sentir, se van de cabeza. Están siendo atacados por las tinieblas. No tienen autoridad para reprenderlas y desecharlas. Porque no hay crecimiento espiritual. Han pasado los años y no han progresado espiritualmente. Viven como niños. Por eso es que la palabra del Señor nos habla claramente, ¿verdad?, de los árboles en Oseas 14. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Oseas 14, 6, 7. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será como de vino del Líbano. ¿Por qué? Porque serán árboles bien plantados como el olivo y mostrarán sus bellezas naturales. Será un grano perfecto. Tendrán un avivamiento de poder, de amor. Y serán restaurados totalmente para la gloria de Cristo. Esas son las bendiciones de una vida restaurada, de una vida que ha progresado espiritualmente. Será árbol que no le hará temblar nada. Estará firme con sus frutos, con sus hojas, con su olor, con su presencia. Qué bello. Luchar por crecer espiritualmente. Es por eso la misma palabra del Señor nos muestra en el versículo 9 y dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en ese río. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Gloria al Señor. Sí, Señor, gracias. Porque Él es agua de vida. Y si Él es agua de vida, cada uno de nosotros tenemos que saber cuán grande es Él. Poderoso. Poderoso nuestro Dios. ¿Me entiende? Gloria a tu nombre, Padre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire, que Él es agua de vida. Él es agua de vida que sale de la casa de Dios, como lo habla Ezequiel 47:1. Él es agua de vida que no es afectada por los tiempos ni las sazones, como lo habla Zacarías 14:8. Él es agua de vida porque Cristo es la fuente en Juan 4:10. Él es agua de vida porque satisface las más profundas necesidades. Él es agua de vida porque la provisión es inagotable. Él es agua de vida porque hace la vida fructífera, como lo habla Apocalipsis 22:1 y 22:2. Él es agua de vida porque Él hace el llamado universal a participar
a ser hijos de Dios. Como dice Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, porque Él la da con amor, con misericordia y con su poder inagotable, para que tú seas diferente, para que tú seas transformado, para que tú te mantengas firme como un buen árbol plantado. Pero si el agua te llega a los tobillos, ¿cómo vas a hacer agua bien plantada? Aún si la tienes a las rodillas. Debemos progresar espiritualmente. Por eso la palabra del Señor nos dice que Él da sanidad espiritual, pero también da vida espiritual. Da vida espiritual. Mire, porque Él es grande, porque Él es poderoso. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Como Él da vida espiritual. Mire. Él da vida espiritual, dice. Como le dio vida a Pedro en Mateo 16:16. Él da vida espiritual por los demonios, como lo habla Marcos 5:7. Él da vida espiritual por el centurión, como lo habla Marcos 15:39. Él da vida espiritual en su divinidad por Natanael en Juan 1:49. Por los samaritanos, como lo habla en Juan 4:42. Por Marta, como lo habla en Juan 11:27. Por Tomás, como lo habla en Juan 22:28. Y dice entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? Él da vida espiritual. La palabra del Señor es bien clara. Dice el versículo 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde el Engadí hasta el Engalaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande, ¿verdad? Como el mar Mediterráneo, dice. ¿Por qué? Porque Él es grande y poderoso, como lo habla el Evangelio de San Mateo 4:19. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo 4:19? Mire lo que dice la palabra del Señor. Y les dije, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pero para ser pescadores de hombres, tenemos que aprender lo que Cristo ha dejado escrito. Para ser pescadores de hombres, tenemos que obedecer su palabra. Si no, vamos a tener 15, 20 y 30 años sin una piedra en nuestra corona. Vamos a llegar ante el Señor con una corona sin piedras porque no trabajamos en la viña del Señor. Pero somos cristianos y ya tenemos 20 y 30 años de estar con Él. Pero tenemos el agua a los tobillos, por eso. Ni amor tenemos a las almas que no le conocen. Y muchos tenemos el agua a las rodillas, pero nada más queremos crecimiento espiritual para conocer yo. Pero ¿y el amor a los demás? ¿El amor al prójimo? ¿A dónde ha quedado el amor al prójimo? No estás cumpliendo el mandamiento del Señor, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas 5:10? Mire lo que dice el Evangelio de San Lucas 5:10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas,
Desde ahora serás pescador de hombres. Porque el Señor lo instruyó. El Señor lo alimentó. El Señor le dio ánimo. Y lo hizo ganador de almas. A través de su palabra. Así también puede ser tú. Pero como no has crecido, no has progresado espiritualmente, por eso no lo hacemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en San Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echamos la red. Porque es la palabra de Él la que tiene poder. Es la palabra de Él la que nos va a ayudar. Pero tienes que ser obediente. Por eso el versículo 11 dice, mire, de Ezequiel 47. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán paralizadas. Quedarán para salinas, dice, ¿verdad? Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos dice Deuteronomio 29:23? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 29:23. ¿Entiendes? Mire lo que nos dice. Azufre y sal, abrazada toda la tierra, no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Adán y en Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. ¿Cómo va a crecer hierba alguna? Si el pueblo que tiene que trabajar en la tierra no ha crecido espiritualmente, no se ha alimentado, no ha progresado para que el agua llegue a sus lomos, mucho menos sabemos nadar en el espíritu. Qué tristeza, cuánto dolor. Por eso, mire, el versículo 12 dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, ¿verdad? Crecerá toda clase de árboles. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, como Él es agua de vida, ¿verdad? Que sale de la casa de Dios. En Ezequiel 47:1. Es agua de vida y no es afectada por los tiempos ni las sazones, como lo habla Zacarías 14:8. Es agua de vida y Cristo es la fuente de agua de vida, como lo habla Juan 4:10. Es agua de vida y satisface las profundas necesidades, como lo habla Juan 7:37 y 38. Es agua de vida y da la provisión inagotable. Y hace la vida fructífera. Es agua de vida y hace un llamado universal a participar de su evangelio de salvación. Pero no queremos. No queremos. Es agua de vida como nos lo habla en Apocalipsis 2:7. Y nos habla de los frutos espirituales.
Nos habla de los frutos espirituales en San Mateo 13:8. Mire lo que nos dice. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. ¿Verdad? Los que cayeron en buena tierra y han crecido espiritualmente, y el agua ha llegado a los lomos y han nadado en el río del Espíritu, dice él, han caído en buena tierra y van a dar fruto al 100, al 40, al 60, al 30 por uno. Pero los demás, ¿qué fruto van a dar? ¿Qué fruto daremos si estamos pobres espiritualmente? No hemos crecido espiritualmente. La gracia de Dios es poderosa. Es poderosa y es medicina. Es medicina para cada uno de nosotros. Como lo habla Proverbios 17:24. ¿Qué nos dice Proverbios 17:24? Mire, hay tantas porciones que yo le puedo mencionar que donde buscar verdaderamente. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Como no hay sabiduría verdadera, no buscamos el progresar espiritualmente, ¿verdad? Porque no hay entendimiento a lo que el Señor nos pide. No hay entendimiento. Qué triste. Qué triste. Qué triste, la verdad. Qué tristeza. No hay crecimiento espiritual. Mira lo que nos dice Jeremías también. Jeremías 8:22. ¿Qué nos dice? No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Porque no hay palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hay mundo nada más. Porque lo del mundo sí lo aprendemos. Pero palabra de Dios no la aprendemos. Por eso es que él habla de la sanidad espiritual, ¿verdad? Él habla de la sanidad espiritual que solamente él puede dar. Como lo habla Lucas 4:18, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hay crecimiento, conocimiento, progreso espiritual en nuestra vida como pueblo de Dios? Vamos a ir donde los endemoniados y los endemoniados nos van a sacar desnudos, sin ropa, porque ellos sí conocen palabra bíblica.
para destruirnos. Y nos la ponen al revés para destruirnos. Hasta sin pelo vamos a correr. Por falta de conocimiento espiritual. Porque no aprendimos a nadar en el espíritu. E ir y regresar. Pero eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere que vivas con el agua a los tobillos, con el agua a la rodilla. Él no quiere que vivas con el agua hasta los lomos. Él quiere que te sumerjas en el río del Espíritu. Él quiere que vayas y regreses. Para que le muestres a Él que en verdad lo amas. Y Él dice que te dará vida imperecedera. ¿Verdad? Te dará vida imperecedera, como lo habla el Salmo 92, 14. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. No nos vayamos a quejar el día de mañana, cuando allá se pase lista y nos mencionen la desobediencia que tuvimos para crecer espiritualmente. Que el Señor tenga misericordia. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos, porque necesitamos progresar espiritualmente. A tu manera, conforme a tu palabra, Señor amado. Sí, Señor. No a la manera de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de aquellos que van llegando. Ten misericordia en el nombre de Cristo. Te pedimos, Señor, que aquellos que te han abandonado regresen a tu redil en tu gran misericordia. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén.